Ahora sí, continuando con nuestra agenda, vamos a dar paso a nuestro panel número 3, Perspectivas del Mercado Sostenible en México, en el que participarán asociaciones financieras que, por cierto, ya lo mencionaba, nos apoyan muchísimo al Consejo, les agradecemos mucho. Está dividido este panel en dos. El primer bloque vamos a tener la presencia de Juan Carlos Jiménez, director general de la Asociación de Bancos de México. Si pueden ir subiendo, Juan Carlos, por favor, muchas gracias. Y José Luis Muñoz Domínguez, director ejecutivo de Sustentabilidad y Relación de Inversionistas de Banorte. También tenemos a Álvaro Meléndez, vicepresidente de la Amafore, y Alejandro Bujanos, responsable de Integración ASG de Aforesura. Este bloque, como el siguiente también, será moderado por nuestra directora general, Alba Aguilar. Alba, adelante. Pues bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Es interesante tener esta conversación hoy con las asociaciones. Hemos oído y escuchado que pues la cooperación, la colaboración es vital, es clave, que hay que evitar la fragmentación del mercado y hay que apuntar por una misma meta y un objetivo común. Entonces, el tener aquí a las asociaciones, a los gremios más importantes en el sector financiero, es importante y es muy relevante todo lo que nos van a contar hoy, todo lo que hemos logrado en los últimos años con todos ustedes. Yo he sido testigo de ese avance y de esos grandes logros. Entonces, quisiera empezar, tenemos aquí a la Asociación de Bancos de México, tenemos a la Asociación también de las Afores, y bueno, pues grandes jugadores de mercado y me gustaría empezar contigo Álvaro. Me gustaría que nos contaras, sabemos que las Afores están pues avanzando mucho en el tema, han sido muy líderes, han sido líderes también para ser un verdadero motor de cambio con las emisoras, con las empresas. Ustedes han sido muy vocales para que haya una transformación. Y nos gustaría saber por qué es tan importante que los fondos de pensiones estén alineados justamente a un enfoque de inversión responsable. ¿Cuáles son esos beneficios? Si es que ya los pueden medir a lo largo de estos últimos años. Sí. ¿Me escuchan? Muy buenas tardes a todas y a todos. Alba, primero que nada, muchas gracias. Gracias por la invitación. En realidad es muy importante para nosotros como gremio de las Afores estar aquí en este importante foro con ustedes. Gracias a todo el equipo del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles y felicidades por el cambio. Con mucho gusto. Yo primero lo que quiero comentar es que desde el gremio de las Afores los temas ASG están prácticamente en nuestro ADN. Hemos estado analizando cada uno de los criterios que rigen a nivel internacional, nacional, y hemos estado empujando muchísimo estos temas. ¿Por qué es importante para el gremio de las Afores estar, digamos, a la vanguardia, no solo a nivel internacional, sino en las mejores prácticas? Es muy importante este tema, porque estamos convencidos que a través de las inversiones es mucho más fácil poder implementar los criterios ESG, no solamente en el mercado mexicano, sino a nivel internacional. Sin duda es uno de los motores o el principal motor, diría yo, de implementación de estos criterios. Eso es por un lado. Por otro, ¿cuáles son los beneficios? La verdad son múltiples, hay muchísimos beneficios de considerar criterios ASG. Por un lado, tienes beneficios en la diversificación, digamos, por el tamaño. El gremio de las Afores, o más bien la industria de las Afores, tienen aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto de activos bajo administración. Esto implica que el tamaño de las Afores en la economía mexicana es bastante relevante y en ese sentido se puede, digamos, empujar para poder implementar criterios de manera mucho más rápida, por un lado.
Por otro lado, hay beneficios para los trabajadores, es decir, que las inversiones de cada uno de los trabajadores se vean reflejados en mejores criterios, mejor ambiente, mejor gobierno corporativo, es decir, tener prácticamente los mejores criterios y que se vean reflejados. Otro de los beneficios que también existen es la rentabilidad. Si uno compara el S&P y fondos en Estados Unidos, que hay muchos documentos para el caso americano. Si comparamos la rentabilidad de los fondos que siguen estrategias y criterios ESG, ha sido mayor al S&P 500. Es decir, en promedio tienes mejores rendimientos, es decir, a los trabajadores les dan mejores rentabilidad si haces una muy buena selección de estos fondos y además estás contribuyendo. Y finalmente me gustaría decir que tiene beneficios para tener un portafolio mucho más resiliente. Es decir, a la hora que consideras otro tipo de factores, a la hora de tomar una decisión de inversión, como por ejemplo factores o riesgos ASG, tienes un portafolio mucho más resistente ante las crisis. Creo que me quedaría aquí para darle oportunidad a los demás panelistas de platicar, pero esos son los beneficios que yo le vería. Gracias, Álvaro. Y continuando con este avance, aquí está Sura, Alejandro. ¿Tú nos puedes decir qué pasa con la Afore respecto a este tema de la inversión cuando incorpora los factores ESG? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Cuáles son sus expectativas? Y justo pues con ese liderazgo que han tenido en el mercado desde el inicio de toda esta transformación. ¿Ya me escucho? Perfecto. Pues mira, la visión, y ahí lo mencionaba un poco Álvaro, que decía, está dentro del ADN de las Afores. Y sí, nuestra visión es que es parte de nuestra responsabilidad fiduciaria, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es darles una mejor pensión a todos nuestros aforados, que espero que aquí haya muchos de ellos presentes. Y pues se compone de 3 partes esa pensión, de los retornos, y queremos que, como bien dice Álvaro, una buena selección, incluyendo esos factores ASG, nos va a llevar a mejores retornos para nuestros aforados. En la gestión de riesgos, que creo que aquí todo el mundo tendrá clarísimo que los riesgos ASG son vitales. Y también nunca debemos olvidarnos que la pensión es algo que vamos a vivir en 30, 40, 50 años, ¿no? Ya lo decía en la mañana. ¿Qué mundo va a existir en esos 30, 40, 50 años si las inversiones que estamos haciendo no están alineadas a esta transición? Entonces, creemos que en esta responsabilidad fiduciaria incorporar estos factores nos ayuda a las 3 cosas, ¿no? Entonces, esa fue lo primero que nos dimos cuenta y dijimos, esta es nuestra visión de por qué sí tenemos que incorporar los criterios ASG en la toma de decisiones. Entonces, después empezó este proceso que también mencionaba un poco Andrés en la mañana, en el que primero es este tema como más moral de las exclusiones y qué va contigo y qué no. Y nos dimos cuenta que aunque es un buen inicio, por ahí no iba. Entonces pasamos a esta parte de integrar los procesos y ahí fue donde nos dimos cuenta, donde en verdad vemos el valor de este tipo de cosas, que es en este famoso financiamiento de la transición, ¿no? Nosotros lo que nos hemos dado cuenta es, hay un mundo que ya existe como está hoy, ¿no? Y lo decía Luis de la Calle, que así lo ven los economistas, de pues ya lo que pasó, pasó y de aquí para adelante. Y sí es cierto, pero también sabemos a dónde queremos llegar en la mayoría de las cosas, ¿no? Sabemos que para el 2050 hay que mantener 1,5 grados. En el agua a lo mejor no está tan claro, pero sabemos que hay que mantener los montes acuíferos. Sabemos qué hay que hacer y sabemos dónde estamos hoy. Entonces, la única parte donde tenemos que enfocarnos es cómo vamos a transitar de hoy a donde queremos estar. Y ahí es donde es bien claro que las Afores tenemos una oportunidad gigantesca como movilizadores de capital dentro del país. Creo que nuestra responsabilidad no es estar haciendo inversiones por las etiquetas, que a veces son buenas, a veces no, nada más por el hecho de que tengan la etiqueta. Creo que tenemos una responsabilidad de entender exactamente qué es en lo que estamos invirtiendo y cómo ayuda a esta transición que queremos lograr para todos los factores dentro del país. Y esa es la visión con la que estamos haciendo todo el deployment de capital hoy en día en Aforesura. Muchas gracias, Alejandro. Sí, justamente el estar cada vez más cerca de tus clientes, más cerca de tus posibles y potenciales inversiones, los va a ayudar a la transición, ¿no? Hoy en día ya no solamente es necesario un análisis,
sino acompañarlos en la transición. Y creo que eso pues también le toca a la banca. Entonces, en este caso, Juan Carlos, quisiera preguntarte, ¿no? En el tema de la propia asociación bancaria, ¿cómo es que ha sido esta transición? ¿Cómo han promovido la sustentabilidad en el sector bancario, un sector muy amplio, pero que también tiene grandes diferencias, ¿no? Entre los bancos globales, los bancos pues, que son muy grandes y otros pequeños? Y bueno, ¿cómo es que ha sido esa transición hacia la sostenibilidad? Y que nos compartieras también todo ese tipo de iniciativas que ustedes han lanzado para poder llevar a todo el gremio a un modelo mucho más sostenible. Muchas gracias. Pues me uno a la felicitación, al agradecimiento por la invitación. Nos ponen un reto grande porque ahora comentamos hace ratito con tantos temas que caben en el tema de sostenibilidad, pues hay que ponerle foco a todo y hay que medir y lo que no se mide pues no se controla, ¿no? Entonces el reto es grande, felicidades. Pues mira, y comparto con todos los colegas que nos acompañan, el viaje ha sido largo en la banca. Empezamos en 2005 con unos talleres que organizamos con la UNEP-FI para hablar sobre los riesgos ambientales y sociales. En aquellos días estaba muy reciente un problema que hubo en Holanda con el financiamiento de unos condominios que se construyeron en terrenos que no estaban limpios, tenían radiación, una cosa así. Entonces obviamente se perdió toda esa cartera, el daño reputacional para el banco fue enorme y empezamos a tener alertas de que estos temas eran importantes. No solamente, y por supuesto que es importante por el medio ambiente, por el cuidado del planeta, pero también para la banca, para la estabilidad del propio banco. Entonces empezamos con un proceso, diría yo, como de concientización, y ha sido un viaje que nos ha llevado a donde estamos hoy. Empezamos con este comité, esto fue en 2005, lo que les comento, 2007 creamos el Comité de Sostenibilidad, de Sustentabilidad, y luego esto lo colocamos en la esfera de la responsabilidad social. En aquel momento, en 2008, es como se veía el tema, pero después dijimos, bueno, por ahí no va la cosa, tenemos que movernos hacia el negocio. Si no logramos que las áreas de negocio vean que aquí hay una oportunidad, esto no se va a mover, va a ser solamente una especie de nice to have, de relaciones públicas, de tener un checklist en la lista. Y ahora estamos más en el área de riesgos, porque hoy ya hay más elementos, hay más datos, de los datos buenos, que se pueden medir y controlar, y eso nos pueden decir si nuestra colocación de crédito está teniendo alguna incidencia. Decías bien, la banca está llamada a ser un actor pues, líder en esta transición del financiamiento a la energía el uso de energía más eficiente, a hacer una economía menos adicta al carbón, y tenemos grandes posibilidades. Y hemos pasado en este largo camino, pues nos hemos asociado con muchísimos, decías, no podemos hacerlo solos, nos tenemos que unir. Hemos tenido enormes alianzas con las Naciones Unidas, con la GIZ, bueno, somos parte creadora de este consejo, en el que participamos con mucho gusto y entusiasmo, y hemos creado también herramientas para que los bancos puedan de una forma muy fácil irse acercando de elementos para la toma de decisiones. Por ejemplo, creamos una herramienta de análisis de riesgos ambientales y sociales que le llamamos HARAS. Esta nos la desarrolló uno de los bancos y la cedió a la asociación, y es muy sencilla. En el modelo pones el código postal del proyecto que estás financiando y te salta una alerta sobre si ese código postal está catalogado como humedal, zona natural protegida, arqueológica. Es una cosa muy sencilla y eso le puede alertar a los agentes de créditos si se están metiendo potencialmente en un problema. Con el BID estamos trabajando y le hemos entregado a cada uno de los bancos una herramienta para que de forma individual puedan evaluar cómo están avanzando o no en estos temas de la agenda ESG. Estamos trabajando, por supuesto, con el consorcio TCFD en temas de revelación. En fin, la agenda es muy amplia, no quisiera aburrirlos, es larguísima la lista de iniciativas que tenemos, y la verdad es que celebramos que ver estos auditorios más llenos. Comentábamos con el Eleodoro, que nos acompañó en
la misión al Reino Unido, cuando empezó el análisis de riesgos integral en México, nos reunimos en el primer congreso, éramos como 17 personas. Y ahora, en el último que tuvimos, son 6,000 personas las que se inscribieron. Entonces, creo que eso nos va a pasar ahora con el tema ASG. Estamos empezando, yo creo que hay bancos muy avanzados, los globales, que desde las matrices ya están muy claros en qué hay que hacer, cómo medirlo. Otros bancos locales que se están subiendo a esta ola, pero bueno, pues desde la asociación estamos muy entusiasmados en crear estas capacidades. Más adelante en otra intervención te contaré lo que estamos haciendo en temas de capacitación, porque como es un tema en ascenso, pues no existe todo el capital humano que quisiéramos. Pero bueno, esto sería a vuelo de pajo un resumen de lo que hemos hecho. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, acabas de mencionar algo muy importante, y es que esa transición de pues estas estrategias que tenían que ver con temas de filantropía o temas muy enfocados a la responsabilidad social, y que no se enfocaban en el core business, ¿no? Que no se enfocaban en el negocio que lleva la banca, y el principal negocio, creo, bueno, entre otros, es el de prestar dinero. Entonces, en este caso, José Luis, me gustaría que nos contaras, Banorte, un banco nacional, un banco local que ha transitado desde el inicio con muy buenas prácticas en el tema ASG, que nos contaras cuál ha sido y cómo ha sido ese proceso para internalizar una estrategia propia, una estrategia, podríamos decir, hecha en México, de sostenibilidad en tu banco. Sí, muchas gracias, Alba, y muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí. Pues mira, creo que empezaría por enmarcar un poco la parte de gobernanza, que creo que eso es algo que es un eje que nos ayuda a que todas las iniciativas que se implementan en el banco tengan primero que nada una visión de parte de todo el management, y que la supervisión y el monitoreo de todos los proyectos vengan de arriba hacia abajo. Creo que eso es algo que nos ha ayudado a que haya una buena implementación. Dentro de esa parte, o sea, hay un comité de sustentabilidad que está integrado por los principales directores del banco. Tiene un reporte a la Dirección General de Riesgos, que pues, es como que nuestro aliado más cercano dentro de la parte de sustentabilidad para la implementación de todo, y a su vez la Dirección General reporta al Consejo, la Dirección General de Riesgos. Entonces, de esta forma tenemos, digamos, a la operación y al Consejo alineados en las directrices que tenemos que tener para la implementación. Luego, platicando un poco sobre la parte de riesgos, creo que esa es otra área que, como decía, tenemos muy de cerca el área de riesgos. En el área de sustentabilidad tenemos una voz en los comités de riesgo. Ahí seguimos una metodología basada pues, principalmente en principios de Ecuador, que eso lo que nos ayuda es a identificar de todas las operaciones que llegan al banco, que las podamos catalogar como riesgo alto, medio o bajo. Desafortunadamente es un tema de capacidad humana, de no poder ver todas las transacciones con la misma lupa, pero al menos esta metodología nos permite enfocarnos en las más relevantes, en las de riesgo alto y las de riesgo medio. Las evaluamos, tenemos una voz sobre la opinión del equipo de sustentabilidad para la transacción, y posteriormente ese mismo equipo pues traza un plan de mitigación específicamente con el cliente, con ayuda de las áreas comerciales, para ver cómo podemos ayudar a los clientes a mitigar lo que se identificó en el proceso como riesgo alto o medio. Y se hacen revisiones anuales a estas metodologías. Con los clientes se hacen visitas al campo y se verifica un poco el progreso que han tenido, y de esta forma pues retroalimentamos todo el proceso. No tenemos hoy por hoy una exclusión que digamos, oye, porque estás con este riesgo alto no podemos financiarlo. Más bien acompañamos al cliente para ver pues con mejores prácticas qué están haciendo gente o pares de la industria de su mismo sector para mitigar la operación, y de esta forma pues
apoyamos el financiamiento, lo dirigimos hacia donde creemos que tiene un mayor impacto para beneficiar el ambiente o el riesgo que se haya identificado, y pues es un proceso reiterativo, largo. Como bien decía Juan Carlos, creo que es algo que tenemos que hacer todos en la banca para llevar a toda la industria hacia un mismo estándar, pero eso es lo que localmente en Banorte hacemos. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Creo que lo que mencionas también en términos de un nuevo equipo, de una nueva estructura que analiza los riesgos ACG en la banca es importante. Eso es lo que vamos a ver próximamente, no solamente en la banca, sino en muchas otras instituciones, nuevas posiciones y nuevos líderes que van a tomar decisiones, ¿no? Y que deben de ser escuchados, y ya no podemos tenerlos aislados en un área que no tiene injerencia arriba, ¿no? Entonces, mi pregunta siguiente es justo para Álvaro en relación a este tema. ¿Cómo es que estos equipos nuevos que se están integrando en las AFORES para analizar nuevas variables, nuevos riesgos, han provocado pues poder alinearse, ¿no? Estas iniciativas que ustedes han lanzado al mercado, como es el cuestionario homologado, y que es de la mano de todos ellos, que por fin salió al mercado? Cuéntanos en específico por qué esto es una buena herramienta y por qué esa alineación de un gremio es un beneficio del mercado. Muchas gracias, Alba. Primero, me gustaría, para contestar tu pregunta, me gustaría dar un poco de contexto y recordar un poco la historia reciente en materia, y yo lo separaría regulatoria y no regulatoria. En materia regulatoria, en el 2019 hubo una migración en la estrategia de inversión por parte de las AFORES que fue bastante relevante, estructural, que es el cambio hacia modelos de ciclo de vida o Target Date Funds, como se conocen en Estados Unidos. Se cambió la estrategia de inversión de las AFORES y con ese cambio venía una modificación regulatoria en materia de ESG, en donde nos dieron 2 años de transición y empezó justamente en enero de este año una regulación y supervisión con criterios relacionados con los criterios ASG. Esto nos convierte a la industria de las AFORES en la primer industria del sistema financiero con supervisión y regulación en la materia, lo cual creo que es un cambio relevante. Hoy por hoy todas las administradoras cumplen los criterios regulatorios. ¿Qué implican estos criterios regulatorios? Los criterios regulatorios implican considerar los factores ASG dentro de la estrategia de inversión, por un lado. Por otro lado, incorporar criterios ESG en las evaluaciones crediticias, tener también y considerar rankings internacionales, sobre todo cuando se va a hacer una selección de inversión en renta variable, considerar rankings internacionales o con prestigio internacional, criterios ESG. También tener dentro de los folletos y los prospectos de información la relevancia de los criterios ESG. Es decir, en términos generales, estamos supervisados y regulados, cumplimos con la regulación y estamos muy on board con los temas. Entonces, digamos, para separar y recordar un poco. Por el otro lado, criterios no regulatorios o temas que hemos estado empujando, que no necesariamente tienen que ver con la regulación, también hay muchos. Y a mí me gustaría tener a lo mejor en mente algunos que vale la pena. Uno, mejores prácticas internacionales. A través de los manuales, las distintas administradoras han incorporado las mejores prácticas y están plasmadas ya en los manuales. Los hacen, los ven, los siguen en sus procesos prácticamente de toma de decisiones. Eso es por un lado. Por otro lado, se ha fortalecido mucho, y aquí contesto un poco tu pregunta, se ha fortalecido mucho el equipo de las administradoras en estos criterios. Hay hoy por hoy gente especializada en la materia, y se ha estado fortaleciendo, pues prácticamente tanto los equipos de inversiones y riesgos ya cuentan con personal pues profesional en materia de ESG. Se está capacitando, además de contar con el personal, se sigue capacitando a todos los niveles de las administradoras, y finalmente hay metodologías en materia de ESG que se están siguiendo, varían un poco de administradora en administradora,
pero se está logrando y se está haciendo un gran esfuerzo. Una regulación reciente que va a entrar en vigor en septiembre del 2023 es que precisamente las Afores van a tener que tener una persona, al menos una persona, con certificación en materia de ESG. Digo, hoy por hoy ya existe personal profesional en la materia, pero bueno, se necesitará tener ya con una certificación específica. Hasta aquí, digamos, los temas regulatorios, no regulatorios. ¿Quieres que conteste de una vez el tema del cuestionario o nos esperamos para una segunda ronda? De una vez. De una vez. Bueno, el cuestionario homologado es un esfuerzo que hicimos y también me gustaría recordar que dentro de la asociación hicimos un grupo de trabajo en donde están los directores de inversiones responsables de cada una de las administradoras. Y dentro de los trabajos que hemos hecho, destaca este cuestionario homologado y encontramos varias áreas de oportunidad en donde, digamos, tanto de mercado como para las administradoras, donde veíamos que, primero, una falta de información en el mercado importante en materia de ESG. Segundo, las administradoras, las Afores, pedían distintos cuestionarios a las emisoras públicas. Tanto de deuda como de capitales. Es decir, había varios cuestionarios en el mercado, lo cual, pues evidentemente para las emisoras era complicado atender el requerimiento. Digo, evidentemente los contestaban en la mayoría de los casos, pero sí era un tema de área de oportunidad que vimos desde el grupo de trabajo del subcomité de inversiones responsables. Empezamos a trabajar prácticamente hace más de un año en poder analizar primero los cuestionarios o las mejores prácticas internacionales. De aquí prácticamente estoy hablando de SASB, TCFD, PRI, etcétera. Y por otro lado, los cuestionarios que ya existían en el mercado local por parte de las Afores. Es decir, por un lado tener la mejor experiencia internacional, por otro lado una visión de inversionista institucional, y empezamos a tejer muy fino para poder tener y poder lograr un cuestionario único por parte de las administradoras. Fueron meses, ya se imaginarán, muy intensos, en donde las visiones, afortunadamente, había muchas, y entonces se logró, después de mucho trabajo, un consenso por parte del gremio para poder tener un cuestionario único para las emisoras, tanto de capitales como de deuda. Este cuestionario, evidentemente, es voluntario, pero es un cuestionario único, lo cual tiene muchas ventajas. Por un lado, otorga un piso pues prácticamente transversal o el mismo para todas las administradoras y el mercado, les diría yo. Es decir, la información será prácticamente la misma. Cada administradora evidentemente cuenta con sus procesos de monitoreo, selección para las inversiones, pero el tener un piso único y el mismo, la verdad es que eleva el estándar de manera muy importante. Es un proyecto, yo les diría, que tiene un alcance internacional, realmente es único y estamos muy emocionados de poderlo platicar con ustedes. Seguramente pronto ya haremos un anuncio pues, mucho más formal. Estamos platicando con las bolsas para ver si pueden incorporar dentro de sus plataformas este cuestionario para que se vuelva un cuestionario mucho más fácil de llenar, que esté dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, que esté dentro de Viva, que pueda vivir en las bolsas, y en ese sentido pues, será un cuestionario que marcará un ritmo distinto para el mercado mexicano. Tendremos más información, tendremos un único cuestionario por parte de las Afores y estamos convencidos que podemos cambiar el mercado con más información y con este tipo de prácticas. Muchas gracias, Álvaro. Sí, felicidades. Sin duda es una herramienta muy pues, útil para este mercado. Es un avance importantísimo. El consenso no es fácil. Tal vez es más fácil porque son menos, ¿no? Menos agremiados, ¿no? Son 10 Afores, 9. Y bueno, de todas formas, el consenso nunca ha sido fácil. Pero tener la misma información es muy relevante, ¿no? Ya la diferencia estará en los procesos que cada quien aplica, ¿no? Y en sus propias metodologías para elegir
los activos. Entonces, al respecto, Alejandro, a mí me encantaría que nos contaras justo cuál fue ese proceso para ustedes incorporar o cómo lo han ido incorporando en sus procesos de selección de inversiones y cuáles fueron los desafíos que tú percibiste en el momento de este trabajo de homologación entre todas las Afores. Sí, pues, desafíos hay muchos, ¿no? O sea, creo que si algo caracteriza a todo este tema ASG es que es un mundo plagado de desafíos que muchas veces no sabemos cómo resolverlos, ¿no? Y en general, no solo en inversiones, o sea, todavía estamos descubriendo muchas cosas para ver cómo vamos a llegar a ese grado y medio y todo este tipo de cosas. Y el cuestionario salió de uno de los grandes desafíos que hoy todavía existe en México, la falta de reportería, ¿no? Y esto es algo que en inversiones 1.0 te enseñan, ¿no? Necesitas información para tomar decisiones adecuadas de inversión. Y lo que nos dimos cuenta, y no nosotros, en el mundo, es que de todos estos temas de sostenibilidad había muy poca información, ¿no? Y de repente empezaron a salir estos 37,000 estándares distintos por todos lados y pues también las empresas ya no sabían qué hacer y aparte cada una recibía cuestionarios de todos lados y pues también, o sea, tienen recursos finitos, ¿no? Tampoco pueden tener a 37 personas respondiendo cuestionarios de lo mismo. Entonces, decidimos trabajar en algo para hacer el mundo un poquito más fácil para todos, para las empresas que tienen que responder menos cosas y para no solo nosotros como Afores, sino para todos los inversionistas del mercado mexicano, de tener un mejor acceso a esta información. Entonces, desarrollamos este cuestionario que nosotros lo vemos como una herramienta de transición. Afortunadamente, estos muchos estándares que había pareciera que están convergiendo alrededor del ISSB con TCFD agarrándoles una mano y el GRI la otra para complementar, pero pareciera que para allá va el mundo, ¿no? Con ahí algunas diferencias en reportaje en Estados Unidos, pero bastante similar. Entonces, este cuestionario creemos que puede ser una herramienta bien útil para todos los emisores que todavía no están allá y quieren ver cómo llegar ahí y quieren empezar a reportar. Entonces, tienen este punto intermedio en el que pueden ir respondiendo a este cuestionario, ir haciendo pública su información y cuando caiga el requerimiento de reportería obligatorio, van a estar mucho más fácil, ¿no? Entonces, que esa es una de las expectativas que tenemos, que pronto empiecen a salir estos requerimientos regulatorios de reportería que nos hagan más fácil la labor a todos los inversionistas institucionales de entender bien a las empresas. Por esto que les platicaba, ¿no? O sea, necesitamos entender bien dónde está la empresa hoy para saber a dónde la queremos llevar. Entonces, esta primera parte es clave, que nos revelen información correcta para entender, igual que bien como entienden las empresas, porque muchas veces no es que no hagan las cosas, ¿no? Ellos entienden perfectamente el camino que tienen que transitar, pero no está plasmado en ningún lado y entonces entenderlo se vuelve una tarea bien difícil de realizar para los inversionistas. Entonces, ese es el primer paso. Y ya que está eso, ya es mucho más fácil, porque entonces ya nos podemos sentar empresas e inversionistas a decidir, bueno, tenemos que llegar de aquí a allá, ¿cuál es el camino que vamos a llegar? Y hablan en la mañana de papeles etiquetados, ¿no? Pues ya todo es mucho más fácil. Ya sabemos a dónde quieres llegar, ahí están las metas, ¿no? Pues nada más busquemos alguna persona más sabia que nosotros, que base los objetivos en ciencia y este tipo de cosas, que nos diga cuál es el camino de transitar. Y entonces este tema que hablamos de KPIs materiales, SPTs y todo, ya está resuelto, ahí están. Ponemos justamente esos puntos en el camino y listo, ¿no? Todavía hay que resolver estos temas de los SPOs que se vuelvan mucho más astringentes, los verificadores y demás, pero todo parte de que entendamos muy bien dónde estamos parados hoy y cuál es esa información. Y con eso podemos definir cuáles son los temas materiales, podemos definir cuáles son las inversiones que queremos realizar y podemos definir el camino que queremos recorrer. Muchas gracias, Alejandro. Justo tocaste un tema muy importante que es el de la transición. Entonces, en el tema de la información, lo que necesitamos, según entiendo, es mayor calidad, ¿no? Que no solo me digan lo que están haciendo hoy, sino que me digan qué van a hacer para lograr algunas otras metas en los siguientes 5 o 10 años. Y que esa estimación en cuanto a dónde quieren estar sea de mucho más largo plazo, ¿no? Creo que la parte de mostrar una estrategia de sostenibilidad compromete a plazos. Entonces, ahí nada más me gustaría agregar una siguiente pregunta,
y es si también el propio inversionista tiene deadlines para la transición. O sea, porque podemos quedarnos en la transición eternamente, ¿no? Entonces, si tú tienes en verdad un assessment o un análisis pues muy puntual y estás dándole seguimiento a la empresa, me imagino que también tendrás un momento en donde digas, ahora sí, te excluyo, ¿no? Hablábamos en la mañana justamente de eso, Sean nos los dejó muy claro. Entiendo que la exclusión hoy no es por donde debemos ir, porque los dejas sin aire, ¿no? Justamente a las industrias en transición, pero ¿hasta dónde estiras ese periodo que hoy en día pues sabemos que se acorta y que la urgencia para transformar las industrias y los modelos de negocio es cada vez mayor? Sí, no, y muy buena pregunta y complicada, pero… No, no está bien. Pero lo primero que te diría es, pues, todos sabemos que el 1.5 grados no es negociable, ¿no? Entonces, de ahí partimos y eso nos pone unas restricciones bien claras para la transición, ¿no? Ahora, tampoco podemos caer en estas prácticas que mencionas, que en algunos lados, sobre todo en Europa, de repente algunos inversionistas que yo creo pues muy ambiciosos por promoverse verde llegaron y excluyamos todo porque entonces ¿quién hace la transición, no? O sea, tampoco podemos llegar a un mundo en el que de repente, bueno, pues todos los países que no tengan estaciones de carga, pues a ver cómo se mueve su gente, ¿no? Y los que no tengan parques eólicos, pues en la noche a oscuras, pues no, o sea, también hay un tema que tenemos que poder transitar. Y bien es cierto que dices, no le podemos dar una transición perpetua a las empresas, ¿no? Porque si no vamos a estar aquí en 30 años diciendo, no, es que estamos en la transición y pues ya va a ser imposible sobrevivir. Ahora, ¿cómo lo defines? Esa es la parte difícil, porque aparte no hay una respuesta única. Hay sectores en los que todo está resuelto. Lo único que falta es capital, a veces algunos cambios en regulación, a veces nuevas normas, compromiso político, muchas veces, y pues está resuelto, ¿no? O sea, electricidad, sabemos cómo generarla. A lo mejor hay algunos temas de qué tan reliable puede ser el grid, hay que invertir algunas cosas, no puede ser con baterías, a lo mejor necesitas tener algunas plantas pues contaminantes para el día que se necesite y no dejes a la población sin luz, pero está resuelto. Y entonces se podría hacer cosas, pero hay temas que no, todavía no estamos seguros cómo hacer el cemento, cómo volar aviones sin contaminar, cómo hacer acero. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender que cada sector es un mundo por sí solo y no puedes ponerle algo más avanzado a las empresas que lo que pues, hasta donde llega la tecnología, ¿no? Tampoco son magos para inventarse este pedazo. Y la parte más difícil, en las que sí, ¿qué haces? ¿No? Nosotros lo que estamos haciendo ahorita es estamos hablando con todas las empresas relevantes del portafolio en estos sectores claves para intentar transitarlas a que definan objetivos basados en ciencia, ¿no? Hasta ahorita, por suerte, hemos tenido una recepción increíble por parte del mercado y no hemos tenido que ponernos un deadline para desinvertir, porque en realidad todos los días cada vez más empresas están haciendo estos compromisos. Ahora ahí viene la parte difícil, también hayan salido notas como de Climate Action, ¿no? 80% de las empresas del mundo se comprometen, 1% invierte el CAPEX necesario. Esa va a ser el siguiente, ¿no? Ya que conseguimos que todas estén ahí, ahora, y es lo que decía de los KPIs y este tipo de cosas en los bonos, hay que ver cómo van transitando el camino, ¿no? Porque ahorita no ha habido tema, pero pues comprometerse es fácil. Ya cuando empecemos a ver cómo van transitando el camino, ahí es donde habrá que ver. Y no es si en verdad las exclusiones van a acabar siendo un tema necesario como hoy lo pensamos, o simplemente los mercados van a castigar a estos jugadores que no están cumpliendo contra todos los demás y la exclusión será pues, inevitable, como darwiniana, ¿no? No, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Sí, justo esa visión creo que es la apropiada y más en nuestros países que están justamente pues, iniciando una transición y que les cuesta mucho más trabajo. Y bueno, ya lo decía también Luis de la Calle, el tema de la tecnología podrá hacer que avancemos o no en temas de transición y por supuesto del crecimiento, ¿no? de nuestro país. Entonces, creo que aquí también, y ya para cerrar, tenemos unos minutitos más,
se vuelve importante crear nuevas capacidades dentro de los equipos. Aquí estás hablando de que debes de conocer cada industria, debes de conocer qué es lo material en cada industria, y pues normalmente eso no te lo enseñan en las carreras de economía o de finanzas, etcétera, ¿no? Entonces aquí también pues las carreras se van a volver también mucho más holísticas, ¿no? En el sentido de que tienes que tener mucho más habilidades para poder saber exactamente en dónde debe estar esa industria en los próximos años o esa empresa que estás analizando, ¿no? Entonces, y finalmente, bueno, pues para cerrar, yo regreso con la ABM. Me gustaría que nos contaras, justo nos dejaste a medias, Juan Carlos, para que nos contaras, pues qué es lo que está pasando, cuáles son estas iniciativas que hoy traen para completar el año. Bueno, ya el año ya casi lo terminamos, pero qué están viendo hacia adelante para poder llevar a la banca y a todos tus agremiados a un modelo más sostenible, tratando de entender que pues hay mucha diferencia, ¿no? Ya lo decía, entre los bancos que tienen más recursos, que son más grandes, que son globales, y los bancos pequeños. Sí, claro. Mira, pues este año yo lo caracterizaría por el estudio de materialidad que hicimos para ver qué tanto estamos avanzando en la agenda ASG. Y déjame hablar un poco más de la parte social, de la parte de equidad, que pues ahora que nos vamos a hacer un consejo con un objetivo un poco más amplio que solamente el ambiental, el social, el de gobernanza, es importante. Y la verdad es que nuestro estudio de materialidad nos dio unos buenos resultados, unas buenas sorpresas. En temas, por ejemplo, sociales, ¿cómo medir si lo que estamos haciendo está teniendo un buen impacto en la sociedad? Bueno, la propia naturaleza de lo que hacemos, el financiamiento, la inclusión financiera, son indicadores muy objetivos de si estamos avanzando o no en estos objetivos de desarrollo sostenible. Tener a una persona cubierta en su ciclo de vida, atendida desde que nace hasta que muere, con todas sus necesidades financieras, pues es avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí pues tenemos importantes avances. Este año hemos financiado muchísimas microempresas, hay 36,000 millones de pesos ahí colocados. Tenemos financiamientos, algunas cosas que la gente no ponemos mucha atención, pero en la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares del INEGI, en el ENIE, hay una estadística bien interesante de que en México hay 36 millones de hogares y 30% de ellos no tienen una lavadora. Y todo el mundo diría, ¿qué importa una lavadora, no? Pues es que es impresionante, pero en un país como el nuestro y realmente todos los latinoamericanos, pues esa es una chamba de las mujeres. ¿Cuántas horas le dedican a lavar ropa? Entonces, poder financiarle a una familia una lavadora es un game changer para la mujer. Y en términos de equidad, de lo que queremos lograr en esta sociedad, pues es un tema en el que tenemos que avanzar, y con financiamiento, pues la banca cumple ese objetivo. Temas de equidad, que es un tema que de repente pasa de así bajito perfil, yo creo que debemos subirlo en la escala y hablar más del tema. Ahí pues, tenemos infinidad de iniciativas. Otra vez tenemos que empezar por la capacitación y también por la medición. Estamos trabajando con las autoridades, con la Secretaría de Hacienda, con la bancaria, pues para identificar cuáles son esas brechas de género en salarios, en puestos. En la banca vemos que la mitad de los empleados son mujeres y la mitad son hombres. Pero cuando nos vamos a los mandos directivos, se nos cae al 20%. Entonces ahí el reto es gigantesco, pero tampoco se resuelve de la noche a la mañana. Entonces estamos trabajando mucho en esa medición y en la capacitación. Estamos trabajando con mujeres en puestos directivos para impulsarlas a dar ese brinco que a veces si no se les empuja, no se les propicia, no lo dan. Creo que eso hay que ponerlo en la agenda. En temas ambientales, un tema que se comentaba aquí, el de los datos, la estandarización, estamos trabajando con las autoridades, con Hacienda, como tú bien sabes, en la elaboración de la taxonomía para créditos. Decíamos cuándo es un crédito verde y cuándo no, o sea, en qué nivel de emisiones de CO2 vamos a decir que es un crédito
que ayuda a la transición o no, si es una producción de energía que quema gas, qué tan verde, qué tan café es, ¿no? No todo es blanco o negro, hay una gama de grises ahí. Y entonces con Hacienda estamos trabajando en la definición de las taxonomías para la clasificación de cuál es un crédito verde o no y poder decir si vamos avanzando hacia el objetivo que nos hemos trazado. Y finalmente te diría otro objetivo o otra herramienta con la que estamos trabajando y esperamos con ansias es lo que está haciendo el Banco de México en este análisis de escenarios, que va a ser un reto gigantesco para la banca, ver qué impacto va a tener en su cartera, en la solidez de su cartera, pues un cambio en el clima de unos cuantos grados. Creo que vamos a tener a Alan Elizondo mañana y en una comida que tuvimos nos platicaba lo que él está viendo en el campo. Te quieres morir. De lo que nos platicó nos dejó preocupados y ocupados, ¿no? Ok, no se lo pierdan mañana. No, va a estar bueno. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ya para finalizar, perdón, ya nos pasamos unos minutitos, cerraría contigo, José Luis. Y justo solamente para poner un ejemplo de un banco que cotiza en bolsa y que tiene ya un compromiso con todos sus stakeholders, no nada más con sus accionistas, ¿cómo podrías decir que es ese proceso en donde ustedes han podido hacer esta comunicación que ya mencionabas, mucho más estrecha con ellos para compartirles lo que está haciendo el banco en esta materia? Sí, perfecto. Pues sí, como dices, en Banorte tenemos un gran porcentaje de nuestra tenencia accionaria son fondos institucionales en todo el mundo. Creo que nos ha ayudado en dos cosas. Por un lado, o sea, nuestra propia consejo de administración, toda la parte directiva, trazan la estrategia del grupo tomando en cuenta, pues, con ejercicios como comentadas de materialidad, identificamos qué es lo más relevante para todos, pero más recientemente hemos visto que los inversionistas pues, son más vocales y cada vez ha crecido más el interés por conocer qué estamos haciendo en temas de ASG. Muchos de los inversionistas que tenemos han sido accionistas hace mucho tiempo, han visto la evolución y ellos pues, nos marcan una pauta, no es como una amenaza de si no haces esto saco mi inversión, pero sí mantienen una comunicación con nosotros y nosotros los buscamos también para actualizar qué estamos haciendo, por ejemplo, en temas de equidad, ¿no? O sea, eso es algo que es importante en la banca, dentro de Banorte, qué estamos haciendo para las partes más altas de la parte de la gerencia alta, cómo estamos cambiando nuestros esquemas de contratación para fomentar que haya lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la última terna, tiene que haber una mujer. La pandemia nos ayudó para fomentar que haya más flexibilidad en el trabajo para las mujeres y que no interrumpan su carrera profesional con la decisión de seguir en el banco o quitarle tiempo a la familia. Entonces creo que el tema híbrido nos ha ayudado y eso están muy pendientes los inversionistas. Otro tema es, pues, en la banca hemos hablado mucho de la digitalización. Es una migración importante para todos los jugadores en la banca y los inversionistas que tienen más foco ASG no nada más ven cómo va a impactar la digitalización en temas de mayores retornos para la banca, sino cómo va a ayudar la digitalización a la inclusión financiera, ¿no? Entonces también eso nos preguntan mucho cómo va a cambiar, qué estamos haciendo en Banorte para llegar a la parte más baja de la pirámide de ingresos y es un reto interesante para nosotros. Y por último, la parte de gobernanza pues nunca se queda atrás, ¿no? Creo que es como les decía al principio, es el marco de referencia que nos ayuda a que todas las demás estrategias tengan el alcance que buscamos. Entonces, pues información sobre nuestros consejeros, experiencia, cómo están alineados para la estrategia del grupo, es algo que también damos mucha información. Muchas gracias, gracias José Luis. El liderazgo es importante y justo que venga desde arriba, ¿no? Entonces, pues es un buen ejemplo para la banca en México. Muchísimas gracias, gracias a la Mafore, gracias a Sura y a la ABM por estar con nosotros, a Banorte.
Creo que ha sido una conversación muy interesante y bueno, pues es ejemplo para que otros gremios que todavía no tienen estas estrategias muy alineadas puedan avanzar por el mismo camino, ¿no? Entonces, pues pasaríamos ya al siguiente bloque y pues agradecerles su presencia. Muy bien, vamos a comenzar con el segundo bloque de este panel relacionado con las perspectivas del mercado sostenible en México. Vamos a pedirle la presencia, por favor, a Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, y Paola Fragoso Contreras, jefa de Cumplimiento y Asuntos Legales de Santander Asset Management, por favor. Raúl Gallegos, presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado, y Tessy Rivera, CFO del Fondo de Capital AINDA, Energía e Infraestructura. Les pedimos si podemos tomar nuestros asientos, por favor. Bueno, muy importante saber qué está pasando en otros gremios, ¿no? Aquí tenemos también a dos grandes financiadores del mercado, ¿no? Y lo interesante es ver cómo es que las agendas se alinean y cada gremio tiene sus propios logros, pero también, pues también sus propios desafíos, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar aquí con Raúl, ¿no? Sabemos que la MESCAP es importante, que los fondos de capital privado empujan un montón de inversiones y han logrado que muchos de los inversionistas institucionales puedan entrar en proyectos que antes no podían hacerlo, ¿no? Y que pues son parte de lo que va a construir. Yo hablaría mucho de la infraestructura que necesita México, ¿no? Podríamos pensar que ese puede ser un gran canal para financiar la infraestructura de las próximas décadas. Y bueno, pues ahí en este caso me gustaría que nos comentaras, ¿no? ¿Qué está pasando en la MESCAP? Y cómo es que los temas ASG están siendo cada vez más tomados en cuenta y cuál es ese proceso que llevan hasta hoy. Bueno, sí, ok. Pues muy buena tarde a todos y gracias, Alba, por la invitación, un gusto estar aquí. Y te diría que en la MEXCAP el tema de ESG empezó hace unos 4 o 5 años con un enfoque tal vez muy específico al tema de diversidad e inclusión y varias de las primeras iniciativas que tiene la MEXCAP van en ese sentido, ahorita platicamos de algunas de ellas. Y en los últimos años pues ya se ha ido hacia algo más amplio, como ustedes, ¿no? al tema completo de ESG, incorporando algunos temas de gobernanza y pues ambientales también. Justo voy a empezar por ahí, aprovechando que vemos una responsabilidad de nosotros como asociación de educar al mercado, educar a nuestros mismos agremiados en estos temas. La semana que entra tenemos nuestro foro de actualización, que es donde tratamos de traer esos temas de actualidad y pues a todos los miembros en general de los fondos, impartirles algo de docencia, educación, etcétera, en ese sentido. Y toda la agenda, te puedo decir que del próximo viernes está enfocada en ESG, ¿no? Traemos profesores de diplomados, de cursos en temas de cambio climático, traemos impacto en general de ESG en estrategias financieras y hasta temas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, pues ha tomado ya una gran relevancia y lo estamos, como te decía, ya trayendo a un scope mucho más amplio. En el tema de diversidad, diría que ha sido el core inicial en la asociación. Pues creo que se ha avanzado mucho y han hecho cosas interesantes y justo a tu comentario de hace un momento de buscar colaborar, creo que es algo que hemos hecho con colaboración de muchos, ¿no? Uno de los primeros estudios que hicimos fue el
el de diversidad e inclusión en la industria del capital privado, justamente como hablaban de la ABM, de ver cómo estamos en la inclusión y la verdad estamos muy mal, ¿no? Muy rezagados en el porcentaje de mujeres que tenemos en la industria y no se diga como socias o participantes ya senior. Ese estudio estamos por renovarlo, tiene 3 años más o menos, además le incluimos algunas sugerencias y mejores prácticas de los mejores fondos que identificamos en su momento y justo estamos viendo una alianza ahí con McKinsey para renovarlo y presentar esta nueva renovación en nuestra cumbre el año que entra, ¿no? Alineado un poquito con eso, estamos también trabajando en un protocolo de prevenir el acoso, la violencia y la discriminación. Y aquí también estamos justo también trabajando con la ABM en el marco del Comité Institucional de la Igualdad de Género en las entidades financieras. Entonces, de nuevo, colaborando y tratando de sumar en ese sentido, ¿no? Ya yéndonos un poquito al lado de gobernanza, un logro muy importante de hace un par de años fue hacer un código de ética para la industria. Y ahí te puedo decir que ha costado un poquito de trabajo sumar a todos los agremiados a este código. Hay fondos institucionales, hay fondos pequeños en todas las diferentes estrategias de inversión, pero más del 90% ya de los fondos han firmado este código. Y algo muy interesante es el tema de la denuncia que se puede trabajar mediante participar en este código y hacer investigaciones, etcétera, y poder dar seguimiento a casos interesantes. Y ya ha habido algunas consecuencias inclusive en la asociación en ese sentido, ¿no? Justo hablando con la Mafore, pues estamos completamente alineados con ellos en muchos temas. Ya hablaban del cuestionario y sin duda para nosotros un tema muy relevante ahorita es una guía de mejores prácticas, con varios capítulos y varias secciones que se cubren desde retornos, evaluación, etcétera, y tratar de estandarizar y mejorar el reporteo y la calidad de información que tenemos entre inversionistas y administradores. Y pues hay una sección muy importante que es de ESG y obviamente apalancar el cuestionario que ya se logró del lado de las emisoras públicas, pues para el capital privado también, ¿no? Y bueno, ya para no tomar más, hay un par más, pero si quieres ya lo tomo en una segunda intervención. Okay. No, me parece muy bien. Y bueno, justo para darle seguimiento al tema de los fondos de capital privado, me gustaría que Tessy nos dijeras justo ¿qué está haciendo? ¿Cómo ves tú a la industria de capital privado? Ustedes tienen pues un avance importante, están rankeados muy bien en temas de inversión responsable. ¿Ustedes ven que hay una carrera y que ustedes forzan a los otros fondos de capital privado a que también tengan esas mismas intenciones de tener un buen desempeño? O sea, ¿hay una competencia? ¿Lo ves así? Y cuéntanos desde Ainda. Sí, mira, yo te diría que si bien nosotros sí llevamos una experiencia de más años, creo que también viene por el sector en el que nos movemos, ¿no? Que es infraestructura y energía, y que también real estate, por el mismo impacto físico que tienen en el medio, pues sí implica desde la parte regulatoria y la parte también de responsabilidad el tener mucho más fuertes la E y la S, y si quieres de una forma empírica y no tan formalista como lo establecen ya los factores ESG y ya a través de metodologías como PRI, GRESB y que ya están muchísimo más estandarizados, ¿no? Entonces eso también a nosotros nos ha movido para empezar a alinearnos más con una instrucción formal ya de reportar, calificar bajo un PRI, bajo GRESB, que pues sí nos ha ayudado a tener mucho más experiencia en estos temas. Ahora, creo que el detonante para que a los demás participantes de la industria les importe los parámetros ESG han sido, como lo comentaron en el panel anterior, los inversionistas. O sea, porque ya no se vuelve un nice to have, o en el caso de infraestructura y real estate, algo que tienes que cumplir por materia regulatoria,
se vuelve el must si quieres acaparar inversiones de institucionales, tanto locales, que ya vemos que empieza a ser un factor muy, muy relevante, como sobre todo de internacionales, ¿no? O sea, porque en inversionistas globales esto ya no es algo ideal, es el requisito para que te pongan una inversión. O sea, ya hay casos en private equity, en venture capital, mismo también en los otros sectores donde si tú buscas inversionista de un extranjero, sobre todo de geografías como Europa y Estados Unidos, que esto ya es la columna vertebral, te encuentras con una decisión binaria. Si no tienes en tu proceso de inversión todos estos parámetros de una manera formal, la decisión es no voy a invertir contigo. Entonces, creo que el principal detonante han sido los inversionistas mismos de empezar a mover a todos esos actores que lo traían como existe, pero todavía no es importante, a que ella sea una parte fundamental de su proceso de inversión, tanto a nivel de GP como que también se sientan en la obligación de transferirlo a cada una de las sociedades promovidas en las que participan. Entonces, ya desde el punto de vista de aquellos que tenemos mucha más experiencia y camino andado en estos temas, pues desde lo que nos toca, sí es transmitir pues todas estas lecciones aprendidas, estos shortcuts que ya aprendimos, porque pues el camino en un ambiente que todavía esto para México pues tiene una curva de aprendizaje, es relativamente joven, todavía falta mucho trabajo de estandarización, pues sí ese elemento de transmitir lo que hemos aprendido, dónde nos hemos atorado, dónde es más fácil implementarlo y cómo llegar de una manera menos golpeada, pues sí es algo que nosotros tenemos y pues es a través también de que participamos en AMEXCAP, pues queremos transmitir pues todo eso, ¿no? Y creo que también comparto la voz de todos los que estamos en el comité de SG en AMEXCAP, que justamente, pues si ya tenemos camino más andado, nuestra labor es tratar de incorporar lo más rápido pues a aquellos agentes que todavía están empezando. Muchas gracias, Tessy. Sí, aquí hay un tema de colaboración, ¿no? Y de que los líderes puedan jalar a los que están un poquito más rezagados, ¿no? Y eso pues siempre va a suceder, tarde o temprano. Y entonces por eso quisiera yo llegar con Álvaro. Álvaro, tú llegaste a la MIB hace unos cuantos años, ¿no? Me encantaría que nos dijeras en relación a los temas de implementar pues estrategias para los fondos, para las casas de bolsa. ¿Cómo has visto ese recorrido? ¿Y qué es pues lo que estás viendo en tu propio gremio? Claro que sí, Alba. Muchas gracias. Gracias por la invitación hoy. Es muy importante para la MIB participar en este foro de este nuevo Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. Como bien dices, casi 3 años de que llegué a la MIB y déjame decirte que a pesar de casi tener 40 años en el sistema bursátil mexicano, sí me ha sorprendido muchísimo la participación que tienen los fondos de inversión mexicanos, las operadoras de fondos de inversión mexicanas en cuanto al tema ASG, ¿no? Me parece importantísimo. Hay una gran diferencia entre los fondos de inversión y los fondos de pensiones mandatorios. En el fondo de pensión mandatorio, por lo general, o muchas veces el cliente no escoge a qué Afore se va y si es que escoge, no es por la razón ASG, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Sí, pero muchas veces es por otras razones distintas, comerciales o rendimientos o algunas cosas así. En el caso de los fondos de inversión es distinto. En la MIB estamos muy orgullosos de que desde que yo llegué a la MIB hasta ahora hemos crecido más o menos 35% el número de cuentas. Ya rebasamos los 4 millones de cuentas. Todavía son pocos para un país de 126 millones de habitantes, pero de esos contratos nuevos de 1 millón, pues nos podemos atrever a decir que probablemente el 75% son de la población más joven de este país y son aperturas de cuentas de personas, de jóvenes o adultos jóvenes que empiezan a formar su patrimonio y que son enormemente críticos del tema ESG. Ellos sí
sí deciden sus inversiones a través de un mejor mundo, de un mundo más equilibrado, sobre todo en el tema ambiental y social. Probablemente la parte de governance es la parte que menos se fijan, ¿no? Pero para eso están los manejadores del dinero, para escoger bien los activos. Creemos que es un sí porque sí, que es algo que no va a ceder, que no va a dejar de suceder como está sucediendo hoy. Los inversionistas van a seguir discriminando aquellas inversiones que no sean ASG, y yo creo que es algo muy positivo. Creo que los jóvenes nos están enseñando a cómo debemos invertir nuestro dinero, y no solo eso, cómo debemos vivir dentro de un esquema más justo y más equilibrado en cuanto al ambiente. Gracias Álvaro. Sí, justamente las nuevas generaciones nos están enseñando y creo que esto va a suceder en otras inversiones, a lo mejor más complejas. Y yo también agregaría que los fondos tienen la capacidad de democratizar la inversión sostenible, ¿no? Y poder llegar a esos inversionistas de a pie que quieren tener ahí una inversión, aunque sea pequeñita, ¿no? en esta materia, ¿no? Conscientes de que el dinero, que el impacto del capital es importante. Pues eso es bueno saberlo y pues los felicito por eso. El gremio avanza. Y para complementar, pues Santander Asset Management, ¿es asset management o son fondos? Asset Management es la operadora, Es la operadora, la gestora de los fondos de inversión, precisamente es el gestor de los fondos, quien crea estos portafolios con este enfoque de inversión sostenible. Pues ¿no? justo quisiéramos saber cómo ustedes están viendo también esta transformación y qué están haciendo al respecto para ofrecer al mercado nuevas inversiones, una oferta distinta. Muchas gracias, Alba. Y quizá complementando lo que comenta Álvaro, creo que la industria de fondos de inversión en México ha sido una industria bastante resiliente, pero también en ese sentido comprometida. Prácticamente las 30 operadoras que están en México están operando comprometidas con este enfoque, claro, con las diferencias que existe de assets under management y de estructuras, muchas de ellas como nosotras, adoptando los compromisos de Net Zero para los asset managers, para tener compromisos y objetivos específicos en determinado plazo, 2030, 2050. Obviamente, en nuestro caso, que ya tenemos 20 años implementando este tipo de estrategias, lo que se ha hecho en México es traerlas a México, a reserva que también lo comente Álvaro. Existen 13 fondos con estas características. Empezaron a surgir en México en 2020 y sin duda es algo que el mercado está demandando. Coincidiendo con Tessy, efectivamente, para un asset manager que opera en México, como deber fiduciario se va a volver como una licencia para poder ofrecer ese tipo de valor agregado que los propios inversionistas y el propio mercado está demandando. Muchas gracias, Paula. Pues justo regresando a la industria de capital privado, me gustaría preguntarte, pues ya para cerrar, Raúl, ¿qué ves hacia adelante? Si es que estamos viendo fondos de capital privado incluso que puedan ser hasta muy temáticos, mucho más especializados en temas ASG, como parte de justamente de esa oferta, ¿no? Y también de encontrar pues esas inversiones. Un poco hace algunos años nosotros veíamos algunas ECADES que invertían en todo, ¿no? Bueno, que invierten en todo. Está bien y entiendo que también es un tema de diversificación. ¿Tú verías hacia adelante ECADES mucho más enfocadas pues justo a los proyectos que son elegibles para temas verdes o para temas sociales, como un poquito mucho más alineados, igual que pues que tenemos por hoy los bonos en el mercado de capitales, y del lado del mercado bancario tenemos ya créditos también pues muy identificados con etiquetas? ¿Verías algo así? Pues mira, sí, empiezo a ver un cambio dentro de las estrategias, por ejemplo, de inmobiliaria. Sí ves un cambio en donde
pues ya hay temas de deuda muy puntuales, por ejemplo, para financiar proyectos en donde se logran condiciones muy favorables si llegas a ciertas calificaciones ESG o verdes, o sea, ya concretas en cuanto a puntos base de diferencia versus un crédito tradicional. Entonces, eso creo que está empezando a hacer que ciertos fondos se especialicen, ¿no? Y sobre todo que vean que pueden generar un valor diferente en sus propiedades al tener ese enfoque, no nada más el tema de deuda, pero después en una venta a un inversionista institucional extranjero que pudieran lograr una mejor venta, ¿no? Entonces, sí lo empiezo a ver. Yo creo que ahorita al corto plazo nos toca más una etapa de medición, de empezar a medir de los temas que estamos haciendo, ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué tenemos que mejorar, etcétera. Porque yo creo que ahorita hemos visto las estrategias, empezar a echarlas a andar, digamos, pero no realmente tener mucha medición. Y creo que tomarlo más, como se hablaba en el panel anterior, que ha sido un tema mucho más traído de los inversionistas o empujado por los inversionistas, y creo que lo tenemos que acoger como un tema más nuestro, y que no sea tanto el push de allá, sino que ya sea algo generado por nosotros y natural para nosotros, ¿no? Gracias, Raúl. Pues sí, es parte de la transición y de lo que todos seguimos aprendiendo. En la industria de capital privado, TESI, ustedes han avanzado, como ya lo decía antes, en los temas ASG, con muy buenas puntuaciones en el tema de inversión responsable. Te haría la misma pregunta y justo en estas estrategias que ustedes apoyan alrededor de la inversión de infraestructura en nuestro país, ¿estarías viendo también estrategias o mandatos en donde busques infraestructura? Yo llamaría la infraestructura del futuro, la infraestructura que necesitamos tener para los próximos años. ¿Verías ese giro o seguiríamos en esta diversificación donde tenemos de todo dentro de un mismo instrumento? O sea, te diría sí y no, porque es una pregunta bastante interesante. Nosotros sí somos muy vocales, que no es el qué, sino es el cómo. Y bien puedes invertir en un proyecto de petróleo, que de hecho nosotros hacemos, y también lo adherimos a estas calificaciones de ASG con buenos resultados. ¿Por qué? Porque el tema es que haya un control medioambiental como tiene que estar, social y de gobernanza. Y hay proyectos de petróleo que cumplen y hay proyectos renovables que no cumplen. Y no es por un sentido de que generan energía verde, ya por eso pasan un examen ASG, no es así. Entonces, nosotros sí vemos en nuestro portafolio seguir integrando todas estas iniciativas de energía y de infraestructura, sobre todo porque somos un país en desarrollo, no somos un país ya maduro y con un nivel alto de madurez económica. Somos un país que todavía requerimos de cierto nivel de combustibles fósiles para seguir desarrollando y llegar a ese punto donde podamos decir somos un país que puede producir 99% de energía verde. No olvidar que todo el esquema fósil no nada más es una cuestión de combustible, también existe los celulares, las computadoras, y para eso no hay un sustituto inmediato. Entonces esa infraestructura va a seguir existiendo. Si la olvidamos del esquema de ESG, la vamos a volver irresponsable, que es algo que nadie busca. Entonces, desde nuestra perspectiva de inversión, no vemos ese tipo de exclusiones. Dicho eso, de nuestra agenda sí está la parte de transición energética. Es que quiere decir que pues si vas a disminuir el porcentaje de integración de este tipo de activos hacia activos que van a utilizar pues energía que va más en línea con los objetivos internacionales, que claramente está la parte renovable, la parte de nueva tecnología, hidrógeno verde, tecnología de movilidad que crea menos impacto sobre el uso de transporte. Claramente sí vamos hacia allá, pero todavía sin excluir inversiones. Ok, pues muy interesante, Tessy, justo lo que dices. Para poder hacer esa transición necesitamos crear los
los bienes sustitutos, ¿no? O la oferta que va a sustituir lo que hoy tenemos y que tenemos que ayudar a la transición, pero también tenemos que ayudar a que existan los bienes sustitutos, las inversiones verdes y sobre todo esa infraestructura, insisto, que necesitamos tener para los próximos años y que van a hacer que nuestro país pues no pierda competitividad, ¿no? Y que tampoco nuestra industria pierda competitividad. Es un tema también de responsabilidad, de ponernos al día, ¿no? Como país y como lo que somos hoy en términos de economía en el mundo. No podemos perder competitividad y tenemos que tener la vista pues justamente en una visión mucho más de largo plazo. Entonces, entiendo esa parte y bueno, pues la necesidad justamente de impulsar la oferta de infraestructura mucho más resiliente y sostenible. Y bueno, pues ya para terminar, Álvaro, me gustaría regresar contigo y que nos contaras qué planes tiene la MIF para los próximos años con sus agremiados. También te haré otra segunda pregunta y es si este cuestionario homologado de las Afores también les sirve como una buena herramienta y una guía para tener mucho más información y que de esta forma sea un piso parejo, como comentaba Álvaro Meléndez, en cuanto a la información para la toma de decisiones. Entonces, que nos comentaras qué hay para adelante. Bueno, hay muchas cosas hacia atrás y hacia adelante. Déjame contarte que después de que, como muchos de ustedes saben, la Bolsa Mexicana de Valores era propiedad de todas las casas de bolsa y en el 2008 se hizo pública, se desmutualizó y yo estuve en todo ese proceso y fui consejero de la bolsa algunos años. Y es desde entonces, desde hace más de 14 años, que la bolsa funda el primer índice verde en México. Y era un índice donde, al parecer, pues los que no estábamos muy involucrados en el tema ESG, pues lo veíamos como algo extraño. Pero recuerdo muy bien una junta de consejo por ahí de 2010-2011, donde una de las compañías listadas en el IPC quería ser miembro de ese consejo, de ese índice verde, ¿no? Y pues no les puedo contar la bronca que fue en el consejo porque pues el consejo le dijo que no pasaba la prueba de la risa, ¿no? Y entonces fueron varios consejos hasta que esa empresa pudo lograr entrar a ese índice. Esto habla mucho del compromiso de las empresas mexicanas y de lo que las casas de bolsa siempre han impulsado. Lo que es triste es que esos índices no han tenido la promoción y el impulso que deberían de tener desde entonces, ¿no? En México, tristemente, no tenemos el volumen que quisiéramos tener en la operación del lado mexicano. Para eso ya estamos trabajando fuertemente con el gobierno para hacer una reforma para que empresas más pequeñas, como las que están en la MEXCAP, puedan ser, se hagan públicas y evidentemente que traigan su componente ASG sería muy positivo. Yo te diría que en las casas de bolsa nosotros somos muy reactivos a lo que toma el mercado. Entonces el mercado lo que quiere tomar ahorita es exclusivamente productos ASG. ¿Qué estamos haciendo en las casas de bolsa? Ayer tuvimos nuestro último consejo de este año y el consejo me instruyó a hacer 2 comités nuevos, uno de innovación y tecnología y el comité ASG, porque ya nos estamos leyendo el mercado y el mercado, lejos de ser un wishful thinking, es una instrucción que el mercado nos está dando de ir hacia allá y crear innovación en cuanto a ASG. Y yo creo que es una gran oportunidad para que trabajemos junto con la MEXCAP, con la AMIS, con la ABM, con todas las asociaciones, porque pues esto es sí o sí, no estamos, ya no es opcional, ¿no? Como lo he mencionado antes. Ahora, ¿qué estamos viendo? Pues algo que no se ha mencionado aquí, la estrategia internacional. Nuestras casas de bolsa venden también a clientes internacionales. El 70% de la operación de la parte mexicana de la bolsa viene de clientes internacionales. Esos clientes ya nada más quieren comprar papeles que cumplan con los criterios ASG. Entonces ya el mercado nos está diciendo qué tenemos que hacer, no tenemos que esperar a imaginarlo nosotros. Ahí estamos muy duro, colaborando
Como tú sabes, hay cerca de más de 21,000 millones emitidos ya en deuda verde o deuda sustentable. El mercado está hacia allá. Ya, yo te diría que ya es un tema que se quedó, que llegó para quedarse y que no nos vamos a poder distraer de él. Pues muchas gracias, gracias Álvaro, y felicidades por esos nuevos comités. Sin duda van a ser pues muy importantes para avanzar y para pues, traer a la mesa estos operadoras o casas de bolsa que están todavía rezagados y que los vuelvas a poner en un mismo, pues por lo menos en una misma base, ¿no? Pero bueno, pues eso es muy bueno para el mercado y muchas felicidades. Paula, para cerrar contigo ya, tu última pensamiento alrededor de estos temas, ¿qué están pensando en cuanto a estos nuevos fondos? Sé que algunos los tienen ligados mucho en renta variable, ¿no? ¿Estás viendo que podamos tener todavía fondos o que se puedan ver en los próximos años fondos de renta fija, tal vez, que también podrían incentivar a las emisiones en el mercado, emisiones con etiqueta, por ejemplo? Sin duda sería un gran logro del mercado, pero es un reto, en particular por las características del mercado de valores mexicano. O sea, en este momento claramente existen activos, o sea, para poder armar estrategias locales y globales de renta variable, que creo que es donde existe mucho mayor liquidez, mucha más información, transparencia y elementos de revelación confiable, que es lo que necesitan tanto los inversionistas como los clientes como los institucionales que toman las decisiones de inversión por cuenta de ellos. Obviamente, armar una estrategia de renta fija con deuda de corto a largo plazo de corporativos en México implicará tomar, digamos, mucho más medidas y estrategias sobre los participantes del propio mercado. Y habrá que tener mucho cuidado, creo yo, en esa participación, en ese involucramiento para generar políticas de engagement, de transición, pero por supuesto que esa es la idea, encaminarnos hacia eso, sobre todo para generar un estándar, tanto del lado de la operadora, de los propios gestores y profesionalizar hacia adentro y también generar un impacto de profesionalización de todos los participantes. Porque de otra manera, digo, entendiendo que no existe como tal un régimen de regulación que sea prescriptivo, sino se parece mucho en su momento lo que fue el tema de business conduct en el mercado europeo, que realmente se trata de un tema de principios. El mercado mexicano no opera así, históricamente no ha operado así. Entonces, lo que tenemos que hacer es, desde adentro, los propios participantes, es generar los propios controles, los propios procesos, desde el proceso de inversión, pero en todas las líneas de negocio, convertirlo en algo, en una visión de enfoque y de negocio. Así como el modelo de conducta lo es, una forma de operar y de generar negocio para los inversionistas, también debe serlo en la toma de decisiones como inversión sustentable y dirigirla a este tipo de activos menos líquidos y más complejos para que entonces cerremos la pinza. O sea, en este mercado en donde también los inversionistas dependen de la asesoría y de la distribución de estos valores, conlleva un doble reto. Uno, tratar de lograr de vender los fondos de inversión, que ya en realidad no son valores complejos, pero a veces el mercado los percibe como tal. Entonces, habría que hacer un doble esfuerzo para vender un fondo ESG con las características como lo son, para que efectivamente no solo se trate de una etiqueta o una moda o un modelo de marketing para poder vender un producto, no. Se trata de generar impacto social, medioambiental y económico a través de las distintas industrias, y al menos la industria de fondos en México está comprometida con eso para que esto se traduzca en credibilidad para el mercado de valores. Muchas gracias, Paula. Sí, en realidad faltan esos elementos. Tenemos también, pues justo este año, la emisión más grande de bonos soberanos con etiqueta. Entonces, ahí puede haber una parte, digo no toda, porque ya tenemos a veces demasiado ese activo en los portafolios, pero creo que es interesante, puede ser un referente y puede también servir para diversificarlos y para que sean un referente en la construcción de portafolios que podrían también incentivar
y seguir incentivando la emisión, como tú decías, cerrar la pinza, ¿no? De la demanda por una parte y la oferta cada vez mejor, una oferta que se alinee a los estándares y que sea la que en verdad va a proporcionar esos impactos que tú estás esperando y que seguramente le vas a dar, vas a ofrecer en tu labor de venta a tus clientes. Se tiene que convertir en un círculo virtuoso eventualmente. Así es. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a la MIF, a Santander, a la MESCAP y de este lado a TESI en AINDA. Muchísimas gracias por su intervención y muchas gracias también por iluminarnos qué es lo que está pasando con los gremios más importantes de la industria financiera en México. Ahí nos damos cuenta que no estamos rezagados, que estamos avanzando. El próximo año tendremos otros gremios que no tenemos aquí hoy y que queremos que también nos cuenten qué es lo que va a pasar en su propia industria. Entonces, esperen eso, esa nueva agenda que cada vez se amplía más. Muchísimas gracias. Gracias. A ti, Álvaro. Gracias. Gracias.